Oxígeno disuelto. Sin el oxígeno en el aire no podríamos sobrevivir, pero como nosotros, los animales que habitan en el agua también necesitan oxígeno para respirar. El oxígeno disuelto es una solución, es decir, una mezcla igualmente distribuida. Pero, ¿cómo llega el oxígeno al agua? Existen dos formas principales en las que el oxígeno ingresa a un cuerpo de agua. La primera forma se da a través de la atmósfera. Ya que las moléculas de oxígeno del agua están en constante intercambio con las de la atmósfera. La segunda forma es a través de la fotosíntesis, que es el proceso por el que las plantas elaboran su propio alimento. Existen otros seres vivos, como las cianobacterias y el fitoplancton, que también obtienen su alimento a través de la fotosíntesis. Y al hacerlo producen oxígeno, el cual se disuelve en el agua. Pero, ¿qué pasa con este oxígeno disuelto? Como nosotros que necesitamos oxígeno para respirar, en los cuerpos de agua existen otros seres vivos, como los animales, las plantas, fitoplancton y las bacterias, que también necesitan oxígeno para poder vivir. Las moléculas de oxígeno constantemente se intercambian entre la atmósfera y el agua, pero siempre existe una cantidad de oxígeno que permanece disuelta. La cantidad de oxígeno disuelto depende de factores, como la salinidad, la temperatura y la presión parcial del oxígeno. ¿Por qué la cantidad de oxígeno disuelto es importante? Es el mismo principio que ingresar a un cuarto lleno de personas. Todos se encuentran incómodos dentro. Entonces, si existe más oxígeno en el agua, las moléculas escaparán a la atmósfera. Y si existe más moléculas en la atmósfera, estas se disolverán en el agua, existiendo un intercambio constante. Es el mismo principio para la salinidad en los cuerpos de agua. Estas moléculas de sal ocupan un espacio, por lo cual, mientras más sala del agua, menos espacio existe para las moléculas del oxígeno. Ahora hablemos de cómo la temperatura influye en los cuerpos de agua. Cuando existe un aumento de temperatura, las moléculas de agua se excitan, entran en movimiento. Entonces, es más sencillo para ellas escaparse del cuerpo de agua hacia la atmósfera. La presión parcial de oxígeno es otro factor que limita la cantidad de oxígeno disuelto en un cuerpo de agua. Cuando existe una mayor presión parcial del gas, existirá un aumento en la cantidad de oxígeno disuelto en el agua. En resumen, el oxígeno se disuelve en el agua e ingresa por la atmósfera por la fotosíntesis. Y es limitado por factores como la temperatura, la salinidad y la presión parcial del oxígeno. Y sale por la respiración de los seres vivos. Ahora estarán pensando, ¿a quién le interesa la cantidad de oxígeno disuelto? Bueno, los seres vivos que viven en el agua necesitan de oxígeno para vivir. Entonces, mientras exista más oxígeno disuelto, más animales podrán vivir en el cuerpo de agua. Por este motivo, se diseñaron equipos que permiten medir el nivel de oxígeno en el agua. Pero también se debe considerar que los animales se adaptan a los distintos niveles de oxígeno disuelto en los cuerpos de agua. Bajo, medio y alto. Algunos peces pueden vivir en agua fría,
porque requieren una mayor cantidad de oxígeno disuelto para sobrevivir. Por ejemplo, el salmón. Otros peces pueden vivir en agua caliente, porque necesitan una menor cantidad de oxígeno disuelto para sobrevivir. Por ejemplo, el pez gato.